asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente. De igual manera, en el año 2002, los profesionales del derecho, doctores en jurisprudencia, especialmente de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Santiago de Guayaquil, iniciamos un proceso para que se reconozca el doctorado como cuarto nivel. Y en efecto, se logró demostrar que existiendo un título intermedio, en unos casos la licenciatura y en otros la abogacía, sí era necesario que el doctorado, luego de haber hecho una tesis y defendido la misma ante un tribunal, correspondía a un cuarto nivel. La resolución de la Corte Constitucional fue en ese sentido, de que se haga en el CENESID el reconocimiento del cuarto nivel, pero a ellos, en ese entonces de CONESUB, se les ocurrió poner que si eran de cuarto nivel, pero más abajito una ampliación que más o menos decía, pero no son de cuarto nivel. Es decir, sí son, pero no son. Es un tema de interpretación que tienen equivocados los organismos de control de las universidades y escuelas politécnicas antes, hoy la Secretaría Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior. En efecto, la gran mayoría de maestros del Ecuador tenían el título de licenciado en diferentes denominaciones de acuerdo a las facultades que cada universidad tenía. Ejemplo, la Universidad Central del Ecuador tenía como nombre la Facultad de Filosofía. La Universidad Técnica de Ambato tenía el nombre de Facultad de Ciencias de la Educación, pero en sí el título equivalía a una categorización en el Ministerio de Educación de tercer nivel como licenciados en título terminal de la carrera específica, sea matemáticas, biología, historia y geografía o educación física, para que de acuerdo a esas materias el maestro sea ubicado. Una gran cantidad de maestros normalistas sacrificaron su tiempo y su familia para obtener el título de licenciado. Avanzadas las universidades en las diferentes denominaciones de facultades, pero que en sí son lo mismo, hicieron el título del doctorado, con 2 años más de estudio, elaboración de tesis y defensa ante un tribunal, lo mismo que los abogados o doctores de jurisprudencia. Por lo tanto, yo creo que con pleno derecho, los maestros que han obtenido con sacrificio ese doctorado, con la elaboración de tesis previo al estudio de 2 años más, tienen el derecho de disfrutar de un cuarto nivel, que les permite, entre otras cosas, recategorizarse en el Ministerio de Educación, porque se han capacitado de mejor manera para atender a sus estudiantes. Ahora, el procedimiento, por eso es que el PRIAN, en el cambio del orden del día, votó en contra de esta moción. No la aprobamos porque, como dice muy bien la doctora Silvia Salgado, hay que replantear el proyecto de resolución con el ánimo de que no se dé al Consejo Nacional de Universidades o al CENESID el poder de interpretación de la ley que corresponde, de acuerdo al Código Civil y a la Constitución, únicamente al legislador. Los demás tienen que atenerse al contenido de la ley, señor presidente y compañeros asambleístas. Por lo tanto, yo creo que sí podemos nosotros hacer, pero una interpretación de la resolución de la Corte Constitucional en la que reconoce que los títulos de doctorado de filosofía sí son de cuarto nivel, pero solamente es el nombre el que ha cambiado, no es que hay otro título diferente, son doctores de filosofía, especialidad físico-matemático, doctores en ciencias de la educación, especialidad físico-matemático, y en la categoría del Ministerio de Educación tienen lo mismo de validez. Por lo tanto, habría la necesidad más bien de hacer una ley interpretativa, porque lo que decía en otro pasaje de su intervención la doctora Silvia Salgado, no corresponde ya pedir una ampliación o aclaración de la sentencia de la Corte Constitucional, porque estamos a destiempo. Eso tenían que haber solicitado aquellos proponentes
no el demandado, que en este caso debe haber sido el CENESID o el Consejo Nacional de Universidades. Tiene que haber sido ella la parte demandada y, por su parte, los maestros que obtuvieron ese doctorado, que plantearon la demanda, ellos debieron haber pedido en su tiempo la ampliación o aclaración. Pero existiendo, señor presidente, suficiente jurisprudencia en otras carreras académicas sobre el tema, lo único que, desde mi punto de vista, podría ser obligatorio para que esos organismos de control de las universidades en verdad otorguen este cuarto nivel, es una ley interpretativa que diga que lo mismo da la Facultad de Filosofía, en donde se extienden los títulos correspondientes, que la Facultad de Ciencias de la Educación o alguna de similar producción de profesionales. Con eso yo creo que, señor presidente, ampliando esta resolución, hay también que hacer el otro procedimiento para que no salgan perjudicados maestros que un número, según mencionan las señoras asambleístas, superan los 7,000. Hay que darles una solución, porque en verdad cada proceso individual no costará menos de $500. Y eso es un gasto demasiado grave, a más de que el tiempo que transcurrirá será muy molestoso. Por eso insisto, y para el compañero Clever García, existe ya la aprobación de los doctores en jurisprudencia. Yo tengo la certificación, yo le voy a entregar una copia, compañero. Tengo la certificación de que ya reconoció el CONESUB el cuarto nivel de los doctores de jurisprudencia. Entonces, señor presidente, yo sí quisiera quizá demorarnos un poquito para readecuar esta resolución y poder someter a votación. Si es que la señora asambleísta proponente acepta, por supuesto, que hagamos estas observaciones. Gracias, señor presidente.